Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche. Vamos a conversar en esta parte con un plato fuerte de esos invitados habituales de Cerrando la Noche, pero que lo traemos o los invitamos cuando las circunstancias y los momentos así lo ameritan. En la noche de hoy vamos a conversar con don Apolinar Veloz, economista, una persona que conoce el tema económico de la República Dominicana, una persona que ha estudiado y que conoce cómo funciona la economía en América Latina. Con él vamos a hablar de temas interesantes, importantes, entre ellos pues la reforma fiscal que está planteando el Poder Ejecutivo y que pues tendrá que ponerse en vigencia y ejecutarse inmediatamente pues sea conocida en el Congreso de la República y pues los diputados y los senadores, que son los actores principales, decidan cuando ya se someta definitivamente cuáles serán los pasos a dar. Don Apolinar, buenas noches y bienvenido a Cerrando la Noche. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, Junior Espinosa. Un agrado estar aquí con ustedes, es un placer. Usted apaga fuego, don Apolinar. Apolinar, primera pregunta. ¿Es necesario un pacto fiscal en la República Dominicana y una reforma tributaria? Sí, es necesario un pacto, es necesario conversar con la población el planteo que tiene el gobierno sobre su reforma fiscal. Ese proceso es un proceso muy complicado, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político. Lo es desde el punto de vista económico, porque sencillamente los avances que han dado los economistas que representan a la oligarquía dominicana están planteando más impuestos para el consumidor, que son los que pagan la mayor parte de los ingresos tributarios del país. Y eso evidentemente que traería cierto descontento de una parte importante de la población. Mientras tanto, la gente que evade impuestos, la gente que recibe exoneraciones, no se los va a tocar. Por el contrario, están planteando una reducción del impuesto sobre la renta descomunal, o sea, bajar el impuesto sobre la renta de 27% a 9%, escalonado a 8 y 7%, y de la misma manera lo plantearían para las personas físicas. Obviamente, si se hace eso, lo único que se hace es poner el mayor peso de la tributación sobre las espaldas de los consumidores. Y ya los consumidores han dicho de manera muy clara que no van a pagar un centavo más de impuestos mientras haya exenciones fiscales y donde haya evasión fiscal, porque esos son dos elementos que persisten en la estructura tributaria dominicana, que son, digamos, ampliamente, generando una inconsistencia, no inconsistencia, sino una forma de plantear la desigualdad a nivel tributario de manera extraordinaria. Entonces, esa, digamos, condición yo creo que no se puede soportar por mucho tiempo. Eso desde el punto de vista, digamos, económico, pero desde el punto de vista político, el hecho de que hagan una reforma como la deben hacer, entonces tiene que tocar a los empresarios. Y lo tiene que tocar no solamente eliminando las amnistías fiscales, que en los últimos 16 años ha habido 4 amnistías fiscales, que lo que implica es sencillamente reconozco que evadiste la ley, pero te voy a dar un chance y te voy a quitar todas las penalidades y también te voy a premiar para que el impuesto sobre la renta no vuelva a investigar ese periodo en el que tú declaraste la violación de la ley. Entonces, eso es uno. Segundo, pueden hacer una reforma tributaria que efectivamente puede, plantear esa desigualdad en el pago de los tributos. Entonces, si se quiere hacer una reforma que efectivamente evite lo que es la confrontación en la sociedad dominicana, tiene que hacer una reforma sencillamente basada en quienes, en la gente que mayor poder de pago tienen, que son los ricos de este país, que han vivido siempre
a costilla del Estado dominicano, no solamente del lado del gasto, sino del lado del impuesto, porque evaden y tienen unas exenciones fiscales que son descomunales. Y eso plantea una situación difícil políticamente hablando, y desde el punto de vista económico también lo plantea, porque entonces habría que hacer una reforma fiscal profunda. Sobre todo porque el Fondo Monetario, la misión del Fondo Monetario le dijo aquí que había que resolver el problema de las exenciones y habría que resolver el problema de la evasión fiscal. O sea, no es Apolinar Veloz que lo dice, lo ha dicho un organismo internacional al que ellos le hacen muchísimo caso cuando se trata de decir que la economía tiene baja inflación y que crece mucho. Eso lo sacan ellos en los periódicos, pero no multiplicaron esa declaración del Fondo Monetario Internacional cuando dijo efectivamente que la evasión y las exenciones fiscales tienen que revisarse y reducirse al máximo. Entonces, ese es el problema, digamos, político. Y político por el hecho también de que, si bien es cierto, el presidente ya no tiene la oportunidad de reelegirse, pero tiene que mantener un partido cohesionado. Y el partido cohesionado, como es el sistema político dominicano, tiene que garantizarse que la oligarquía financie las elecciones de ese partido. Eso es difícil. Apolinar, claro entonces que necesitamos la reforma tributaria en la República Dominicana. Yo quiero saber, a veces tú vas al médico, te detectan una enfermedad, necesitas una intervención, pero tu analítica dice que no resiste que te hagan la intervención que tú estás necesitando. Viendo el tejido social dominicano, viendo la economía, la necesidad de ese gran pacto tributario, ¿qué ha impedido? ¿Qué puede inclusive impedir que se toque el tema con la profundidad y a partir de la necesidad de la gente? Si el gobierno se plantea resolver el problema fiscal, no tributario, el problema fiscal, o sea, estamos hablando del gasto y estamos hablando del ingreso. Si el gobierno se plantea eso, que es la forma integral de enfrentar el problema, va a lastimar a esa oligarquía que siempre ha dependido del gobierno por el lado del gasto y por el lado del ingreso. Porque no solamente basta resolver el problema del ingreso, sino también hay que ponerle mucha atención al gasto, porque no vale la pena que usted incremente los ingresos si el gasto público no obedece a un plan específico que vaya dirigido a resolver lo que son problemas esenciales de la sociedad dominicana, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que tiene que ver con muchísimos aspectos de la vida diaria de los dominicanos que no están siendo enfocados por las políticas públicas. Entonces, siempre todos los gobiernos, desde el año del 2004 hasta la fecha, se habían planteado siempre reformas que eran tributarias. Se hicieron 8 en un periodo de 12 años. 8 reformas tributarias, ninguna de las cuales resolvió el problema de fondo que tiene la política fiscal. ¿Cuál es el problema de fondo? Y se planteaba en la Estrategia Nacional de Desarrollo que para el año del 2035, más o menos, 30, perdón. 30, era 18 años. Sí, la presión tributaria debía estar en 25% del producto. Y que para este año debía estar en 21%. Obviamente, estamos ahora mismo en una presión tributaria de 14%, pero la media ha sido entre el año 2007 y la fecha, ha sido de 12%. ¿Por qué de 14? Porque subió la inflación mucho y sencillamente los gastos que se hacen y los pagos de impuestos que se hacen con precios más altos tienen que aumentar la recaudación fiscal, pero no porque se haya resuelto el problema. Entonces, lo que se plantea a esta administración es justamente hacer lo mismo, una reforma tributaria que efectivamente castigue a los consumidores, es decir, quitarle yo he escuchado a algunos economistas del gobierno diciendo que hay que pagar impuestos por el aguacate, el mango, el que sea. Entonces eso significa una incomprensión de la ley. Ampliar la base. Ampliar la base, pero es una incomprensión de la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice es impuestos de transferencias a bienes industrializados.
El aguacate, cuando usted le dan el aguacate, eso no tiene ningún proceso industrial, ni el mango, ni el ají, ni ninguno de esos. Si usted lo pone en una latica y le pone algún tipo de condimento, y lo vende, conserva ya. Entonces es un bien industrializado. Entonces están diciéndole a la población que los consumidores se evaden el impuesto. No, no es que evaden, es que sencillamente no lo tiene. Ahora, usted se lo quiere poner, está bien, póngale el impuesto, pero sepa que justamente por colocar ese impuesto sobre los consumidores, efectivamente está dañando la salud financiera de todos los hogares. Entonces, ¿cuál es? Si el gobierno quita las exenciones fiscales, que son 340 mil millones de pesos este año, con eso cierra el déficit tranquilamente y le sobra dinero. Si quita la evasión fiscal, ahí se van alrededor de unos 300, 400 mil millones más. Y eso resuelve el problema, no solamente de la presión tributaria, sino resuelve el problema del gasto de ingresos del gobierno por muchísimo tiempo. Obviamente, teniendo la delicadeza de colocar en la Dirección General de Impuestos Internos y en el gobierno gente que efectivamente no tolere la evasión fiscal y tampoco tolere que se comiencen a dar privilegios a las empresas. Desafortunadamente, todo el empresariado dominicano ha vivido del Estado, es una garrapata que tiene el Estado que no se la puede quitar, porque han aprendido justamente que los cuartos públicos dan muy buenos beneficios. Entonces, ellos que están hablando de eliminar el Estado, este es el último país que yo entiendo que debe quitar el Estado, porque todas las leyes que ha hecho el Estado dominicano, que ha digamos, enviado al Congreso, es para beneficiar al sector privado. En este proceso de reforma tributaria o de reforma fiscal, irá el presidente a cumplir con la promesa que le ha hecho a esa sociedad de revisar el tema de la ley de combustible, que tiene una alta tasa impositiva. Debería hacerlo, no solamente eso, sino porque los combustibles se han reducido muchísimo. No. Y eso se ha digamos, evidenciado en los precios al menudeo de las gasolinas o de los combustibles. No. ¿Ha ocurrido alguna reducción de precios de la energía eléctrica? No. ¿Por qué? Porque aquí en este país hablamos de mercado, pero cuando se tienen que cumplir lo que son los elementos indispensables para que haya una economía de mercado, no se cumplen. Por ejemplo, si a usted le reducen los costos, lo más lógico que ocurra es que usted reduzca el precio de lo que vende. Pero aquí no ocurre eso. Todo lo contrario. Es posible que usted se encuentre algunos rubros que se producen internamente que experimenten incremento de precios justamente cuando los costos se están reduciendo. Como por ejemplo el costo de combustible y de electricidad afecta a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que producen no producen con energía eléctrica. Se mueven sus vehículos con combustibles y los combustibles y la energía eléctrica no han bajado de precio. ¿Por qué? Porque no hay competencia en ese mercado oligopólico. Entonces hablamos de, digamos, competencia, libre mercado, pero el comportamiento de las empresas en el libre mercado es ajeno a esa condición de competitividad que deben exhibir las empresas. O sea, una empresa no puede tener el precio más alto cuando los salarios y los costos han bajado. Eso es terrible. Y el gobierno hace nada para corregir esos problemas. Qué bueno, don Apolinar, que usted habló de los precios y de la inflación, porque la verdad es que yo no logro entender, yo sé que la población tampoco, cómo es que la economía se mantiene creciendo y que vamos a crecer, hemos crecido un 4%, un 3%, que vamos a crecer un 7%, cuando vemos una inflación cada día que arropa y tenemos productos que ya han experimentado un alza de un doble y a veces un triple de su precio original, que en el año 2020, 2019 costaba una cantidad y hoy cuestan prácticamente el doble o el triple. Sin embargo, no logramos hacer esa afinidad de crecimiento con inflación, alza del dólar, aumento de los fletes, aumento de todo lo que tiene que ver materiales de construcción, y entonces no logramos entender esa ecuación. Claro, mira, es bastante sencillo. El elemento principal de esa ecuación es propaganda. El Banco Central lo que hace es propaganda. Y evidentemente fundamenta esa propaganda en la tasa de inflación, que es la variación mensual o anual del índice de precios. Ahora bien,
todo individuo que sea jefe de familia o jefa de familia, lo que tiene que hacer es buscar el índice de precios y ese índice de precios dividirlo entre su salario, y eso le va a decir qué cantidad de bienes y servicios usted puede comprar. Entonces usted se dará cuenta de que su salario se reduce por lo menos con esa supuesta baja inflación en 30%, por lo menos. Y eso que durante la pandemia cambiaron la base del cálculo del índice de precios, porque en junio de ese año pusieron que el índice de precios valía 100, es decir, cambiaron la relación que uno tiene en un mes, o sea, cuando antes el índice de precios era más de 136, previo a ese mes, ellos lo que hicieron fue ese 136 ponerlo en 100, y evidentemente a partir de ahí la inflación sería más baja, lo cual no es aconsejable, por lo menos yo no he leído ningún manual que en un tiempo de crisis tú cambies el índice, la base del índice de precio al consumidor. Y eso lo hicieron con el único objetivo de reducir la inflación. Pero eso quiere decir que se ha reducido, digamos, la carestía de la vida. No, por el contrario, ha seguido aumentando y a la gente le alcanza menos. Le alcanza menos. Si usted hace un análisis de su familia de hace, en el año del 2020, con cuánto usted iba al supermercado y con qué frecuencia iba, y lo hace ahora, usted se da cuenta de que no solamente gasta más, sino que los viajes al supermercado son mayores que en el año del 2019 al 2020. Sí, entonces, hay que ir con más frecuencia a rellenar para poder ver la despensa y tener los artículos necesarios para el consumo diario. Exactamente, sí, eso es. Entonces, si encima de ese viene una reforma fiscal que lo que hace es aumentar los precios a través de la colocación de impuestos sobre los bienes y servicios, evidentemente que lo que están es acogotando la economía familiar y obviamente reduciendo el nivel de vida de las personas, de todas las familias dominicanas. Entonces, ¿se puede vivir mucho tiempo con eso? Bueno, este pueblo ha dado señales en algunas ocasiones de que a veces no está dispuesto a soportar todas las políticas económicas que se le ocurran a los gobiernos y habría que recordar lo que pasó en el año de 1984, ¿no? Sí, así mismo. Y otras fechas también que evidentemente coincidían con el deterioro del nivel de vida de los dominicanos. Don Apolinar, hay algo que llama la atención y preocupa más que todo al sector empresarial, que tiene problemas a veces con dificultad para adquirir dólar, que no logramos entender si aquí llegan 11.000 millones de dólares entre remesas más los turistas que vienen, ¿por qué el sector empresarial o la pequeña empresa tienen dificultad para adquirir dólar, para comprar su mercancía o para comprar materia prima? Mira, cuando se tratan esos datos de manera aislada, se le está vendiendo una ilusión a la gente. Lo que se tiene que ver es lo que entra y lo que sale. Y lo que entra y lo que sale, en este año nos van a faltar 4.000 millones de dólares y el año anterior nos faltaron 6.000 millones de dólares. Afortunadamente, el gobierno ha tomado los dólares de los préstamos internacionales y se lo ha pasado al Banco Central. Y por esa razón, porque el Banco Central no tiene ingresos, los ingresos son una miseria del Banco Central. Aclárame algo, Apolinar. O sea, cogí 1.000 millones de dólares prestados para el apoyo al fortalecimiento institucional. Ese dinero, lo cogemos por cualquier cosa. Sí. Ese dinero que debe ir destinado a eso que se ha previsto como obligación, ¿se deposita en el banco? Los dólares. Los dólares. Sí. Ahora bien, el Banco Central tiene la obligación de darle los pesos. Y se lo da de acuerdo a la programación monetaria que ha hecho el Banco Central, para evitar algún tipo de presión. ¿Incrementando la deuda? No incrementa la deuda, sencillamente tú recibes dólares que no son tuyos y el Banco Central tiene la obligación de cambiártelo. Tiene la obligación de cambiártelo. O sea, el Banco Central lo compra. Ese es sencillamente... Porque cuando el concepto lo deposita, por eso quería aclararlo. Sí, entonces sencillamente el Banco Central da pesos y el gobierno gasta los pesos. ¿Hay pausa? Sí, poniendo una pausa porque así podemos agotar otros temas con relación a lo que tiene que ver con reforma fiscal y también agotar el tema de la reforma constitucional porque eso va muy ligado a lo que es la economía del país, don Apolinar.
Con su permiso, don Apolinar, vamos a una pausa. Señores, conversamos con don Apolinar Veloz, economista. Con el permiso de ustedes, vamos a la pausa y volvemos en breve. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con don Apolinar Veloz. Apolinar, hay unos principios que cuando la Constitución se refiere al régimen tributario, lo enarbola. Principio de legalidad, principio de justicia y principio de equidad fiscal o tributaria. Quiero que desglosemos eso, pero igual, la Estrategia Nacional de Desarrollo habla mucho de la equidad tributaria, de la justicia fiscal y de la progresividad. Llevando eso al lenguaje sencillo, ¿por dónde quiere ir la Constitución de la República y la Estrategia Nacional de Desarrollo al momento de abordar la política fiscal y tributaria? No irá para conseguir progresividad en la aplicación de los tributos, porque eso lastimaría mucho a los financiadores de las campañas políticas, es decir, al empresariado dominicano. Tampoco iría por buscar equidad en la colocación de los tributos. O sea, una cosa es el anuncio que políticamente puede hacer esta administración. O sea, eso es poesía, lo que dice la Constitución. Lo que dicen poesía. las leyes dominicanas. Y es poesía. Es poesía. De la única forma que se aplica la ley es si un rico te la aplica a ti. Entonces ahí la ley se cumple con todo el rigor. Pero para aplicarla para el beneficio de toda la población dominicana, la ley no existe, la ley es inexistente. Es sencillamente un marco jurídico para beneficiar a los empresarios dominicanos. Esa es la dificultad que tiene toda la legislación dominicana. ¿Qué papel tú crees que va a jugar el aspecto salarial en este proceso de reformas estructurales que aparentemente se está planteando el Estado dominicano? ¿Y qué papel tú le asignas a que una economía tan pequeña tengamos casi 20 tipos de salario mínimo? ¿Cómo ver eso? Eso es fácil. Esa es, digamos, una de las aberraciones de lo que hablan de economía de mercado. En las economías de mercado, o sea, se supone teóricamente que todos los precios son libres, es decir, fluctúan de acuerdo a la oferta y demanda. Sencillamente aquí hay un ministerio que es el que determina el salario de la gente. Entonces, ese precio no flota de acuerdo a la oferta y la demanda de trabajo. Sencillamente se coloca de acuerdo a quién, de acuerdo a lo que tiene mayor influencia política en el gobierno. ¿Y quiénes son esos? Los trabajadores. Si los trabajadores tienen representantes sindicales que son una vergüenza para ese sector, entonces no es posible, o sea, no hay representantes de los trabajadores, lo que hay es sencillamente negociantes que lo hacen en nombre de los trabajadores para beneficio de las empresas y de ellos de manera particular. Entonces, no es posible que hablemos de economía de mercado. De la misma manera, si estamos hablando de respeto de la ley como una forma de horizontalizar el bienestar de todos los habitantes de este país, entonces tenemos que concluir una cosa, que sencillamente aquí hay dominicanos que son más dominicanos que otros, porque a esos son los únicos que la ley beneficia, incluso hasta robando terreno. Se roban terreno y la ley sencillamente favorece a los que se roban los terrenos. Entonces, desde ese punto de vista, la Constitución y las leyes de la República Dominicana es una aspiración, sigue siendo una aspiración para la gente. Pero y en algún momento la gente tiene que darse cuenta de que esa aspiración tiene que hacerse realidad alguna vez. Mira, otra poesía. Todo trabajador tiene derecho a un trabajo justo y a un salario justo y suficiente, Apolinar, que le dé para satisfacer sus necesidades personal, la de su familia, pero además para poder superarse. ¿Esa poesía bonita? No, absolutamente desastrosa. En el siglo XIX, David Ricardo definió
que el salario de un trabajador debería ser suficiente para que él repusiera sus fuerzas y pudiera ir al día siguiente a trabajar. No habla de otra cosa, de eso, y eso es totalmente erróneo, aún dentro de la teoría neoclásica. La teoría neoclásica lo que dice es que a los trabajadores deben pagársele por la productividad, es decir, por su aporte al trabajo. Y aquí se mide la productividad. La midió el Fondo Monetario Internacional y le dijeron las autoridades locales que no volvieran a publicar esa gráfica. En el año del 2019, en el artículo 4, se calculó la productividad de los trabajadores y el salario real, y la diferencia entre la productividad de los trabajadores y el salario real para el 2018 era de 75%. ¡Wow! De tal forma que si se... Es una migaja lo que recibe el trabajador de la producción. Entonces, ¿cómo me van a mí a hablar de que se ha reducido la pobreza cuando el salario de los dominicanos es un salario que empobrece a la familia dominicana? O sea, no es un salario que permite no solo que reponga sus fuerzas, sino además que pueda tener un aporte adicional a lo que se le llama capital humano. Que aquí se habla mucho de capital humano, pero ¿cuál capital humano? ¿Cómo se hace el capital humano? Con salud, con educación, con diversión, con lectura. Y eso está, digamos, se puede adquirir con los salarios que se pagan en este país. No. Tenemos que abandonar ese criterio del siglo XIX y comenzar con un criterio más moderno de salario. Apolinar, para cerrar con el tema de la reforma fiscal por mi parte, tomando en cuenta que el próximo mes ya debe ir al Congreso el anteproyecto de ley de ingreso y gasto del Estado, ¿tú crees que hay tiempo para discutir el tema de la reforma fiscal o el pacto fiscal, o tú entiendes que este año tampoco va a ser posible meterse en esa materia? Mira, si el gobierno sabe cuál es el resultado de la discusión con la sociedad civil de la reforma fiscal, da tiempo, pero esa es la incertidumbre del gobierno. ¿Y cuál discusión? ¿No habrá tiempo para discutirla? No, es que no hay. Es que lo que están haciendo es sencillamente postergar algo que ellos no quieren enfrentar. Porque se trata de discutir y la gente tiene de más en más conciencia de lo que significa una reforma fiscal para sus bolsillos. Lo saben muy bien, lo saben muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, el gobierno obviamente lo que está haciendo es dejando pasar el tiempo, no plantea su reforma fiscal, y ya de hecho Antoliano Peralta dijo, la reforma fiscal, esto no es eso lo que dijo el director del presupuesto, sino otra cosa. Entonces, yo creo que eso es, digamos, la reforma fiscal es como un canto que se repite y que se repite y que se repite y que sencillamente no sirve para sencillamente hacer que el gobierno plantee una reforma, porque como dije al principio, es una reforma políticamente complicada y también socialmente complicada. Giovanni, tú sabes que y hay que nosotros siempre lo decimos, ahora que nosotros estamos haciendo este programa, hoy se va a hablar en la semanal del tema de unificar, fusionar y eliminar instituciones públicas como parte del proceso de mejorar el gasto. Tu experiencia, ¿qué te dice? ¿Esas medidas son las que requiere el Estado Dominicano? No, para nada. Lo primero que tiene que resolver el problema del exceso de empleomanía en el sector público dominicano. Empleomanía que depende justamente del empleo político y del trabajo político en cada uno de los partidos. Entonces eso no se resuelve así. En segundo lugar, él tendría que haber resuelto el problema del excesivo endeudamiento público que ocupa alrededor del 25% del gasto corriente en pago del servicio de la deuda, sin contar la amortización de capital. Y también tiene que tomar en consideración, digamos, los subsidios. ¿Para qué son los subsidios? Los subsidios es supuestamente para resolver el problema de la pobreza. Tú no tendrías el problema de la pobreza si el gobierno con sus políticas hubiera incentivado a un pago de salario mayor, como se merece la fuerza de trabajo, atendiendo a su productividad. Entonces, eso no es para eso, es sencillamente para que la gente vote cada 4 años por el gobierno de turno. Y hasta que
desde el punto de vista del gasto eso no se arregle, entonces tú vas a tener insuficiencia de recursos para financiar la inversión pública. Y evidentemente los resultados de la política fiscal es que no importa el esfuerzo que se haga, la contribución al crecimiento que tiene el gasto público es sencillamente de cada peso alrededor de 2 cheles, para decirlo en términos sencillos. O sea, el efecto del gasto público sobre el crecimiento, ¿no? Cuando el gasto público es de 1 peso, el efecto que tiene sobre el resto de la sociedad es de 2 cheles, de ese peso. Y eso es lo que significa justamente una política fiscal que está, digamos, gravemente afectada por el clientelismo y por la política. El gasto público no es para desarrollo, el gasto público es para hacer negocios, para vender cemento. El gasto público no es para poner asfalto sobre asfalto. Sí, no es para resolver los problemas de la población, no es para eso. Si hubiese sido para eso, la cantidad de recursos que hemos gastado en alguna medida hubiese contribuido a mejorar el bienestar de los dominicanos. El bienestar de los dominicanos está bien en la propaganda del Banco Central. Banco Central que ya está pidiendo cacao, diciéndole al gobierno que le tiene que dar cuarto para pagar los intereses de los certificados. Ese señor que está ahí llevó la deuda de 2.500 millones de dólares a 17.000 millones de dólares y lo premian. ¿No? Y si se hiciese una auditoría a ese Banco Central, efectivamente las aspiraciones del gobernador deben cumplirse, debe quedarse ahí hasta el final de los días. Bueno, don Apolinar, Junior habló del tema sobre un planteamiento que se ha hecho de unificar, reducir, simplificar la administración pública, y escuché a un ministro decir que chocarían las funciones de fusionar el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Y yo creo que la lógica dice de que son 2 ministerios totalmente independientes, aunque estén ligados los dos a la educación. Uno la educación superior y la otra la educación básica y media de la sociedad dominicana. Entonces creo que están yendo por otro lado a buscar y reducir y querer buscar recursos frescos para el Estado, cuando el problema no está en tal vez en reducir instituciones o unificar. El problema que tiene el Estado dominicano, no el Estado, sino los gobiernos, es que quieren resolver el problema del desempleo. A pesar de que la economía crece, no emplea, quien emplea es el sector informal, 59% crea de empleo. Entonces, la economía dominicana, a pesar de que crece, no crea empleo. Y quiere resolver el problema de empleo con el presupuesto público. Pero no solamente eso, sino que además le agrega el fardo pesado de los simpatizantes de los partidos políticos. Entonces, una política fiscal que no se desembarace de ese problema y que efectivamente no a través de propaganda se quiera decir que la economía dominicana crece y que crea empleo, sino a través de un proceso real de creación de empleo y de creación de empleo de calidad, efectivamente vamos a tener ese problema. Pero aquí todos los gobiernos se ajustan, todos los presidentes se ajustan a lo que hay. Llegan y no llegan con una aspiración de cambiar, sino llegan con una aspiración de sencillamente seguir el mismo modelo que le da enormes beneficios, ¿no? Y sobre todo, si se tiene un fideicomiso guardado por ahí, los beneficios son muchísimos y la Procuraduría General de la República no tiene vela en ese entierro, porque no puede por ley ver lo que ahí se está guardando. Apolinar, el presidente de la República anunció hace unos meses en la semanal y retomó en su discurso de juramentación el proyecto de Meta RD 2036, que pretende duplicar el Producto Interno Bruto y convertir a la República Dominicana en una potencia económica y de desarrollo. Háblanos un poco de eso. No, eso nada más tiene que tomar una sola medida y ya la tomó, dejar al gobernador del Banco Central. Porque entre el 2004
Y el 2022 y el 2023 el producto se duplicó. Y no pasó nada, se duplicó el producto. Tú te vas a las cuentas nacionales y mira cuánto era el producto en el año del 2004 y mira cuánto fue en el año del 2019-18 y hay una duplicación del producto. Pero ahora hay una meta. Antes no había, parece. Lo único que tiene que hacer es dejarlo porque él duplica el producto con 59% de empleados en el sector informal, con pobreza, que la alivian dándole dinero a los de subsidio del gobierno a los pobres, y además de eso le incluyen una serie de partidas que no están generando ningún tipo de ingresos, sino que son, digamos, pantallas para aumentar el ingreso de la gente y sacarla de la pobreza. En el nuevo discurso el presidente habló que nosotros somos un país de una renta básica media. No. Lo que puede decir el presidente es de un producto medio. Y la renta es otra cosa. Es otra cosa. Pero habló de renta media. No, está equivocado, se le han dicho mal. O sea, el producto, creo que habló que hasta de $11,000, no sé si fue que habló. El producto, yo hice el cálculo. Y cuando tú tomas en cuenta el ingreso, el ingreso per cápita es aproximadamente de $7,000, no de $11,000. Pero de ingreso, no de producto. ¿Pero $7,000 que de esta familia clase alta? No, eso es un promedio, Giovanni. Lo que hacen es coger todo el producto y dividirlo como si la renta se repartiera igualmente para todos. Si fuera exacto. Entonces, eso es sencillamente un ejercicio. No, pero un ejercicio que lo usan como indicador en algunos organismos. Pero eso es real, eso es ficticio. Aquí no hay un dominicano que gane más de $2,000, los $1,500 al mes. No, espera un momento. No, espera. Lo que acaban de nombrar a Marrancini. Eso sí. Ganan $15,000. Eso sí. Eso sí. Eso sí, porque aquí hay dueños de empresas públicas y privadas, eso sí. Entonces, esa es la realidad. O sea, la realidad de la economía dominicana es que sencillamente se ha manejado con propaganda. O sea, es la propaganda económica que ha hecho el Banco Central. Y sencillamente tiene tantos periodistas pagados, tiene tanta prensa pagada, que evidentemente el moto de que la economía anda bien y que tenemos un ingreso enorme usando el producto para medirlo, son sencillamente, digamos, este tipo de programas que lo analiza, pero el resto de los periodistas lo que repite es lo que el guión que le manda el Banco Central. Nunca hemos conocido cuáles son los periodistas que se pagan por el Banco Central. Yo no sé si alguna vez ustedes han pedido el listado de los periodistas pagados por las nóminas del Banco Central. No se sabe. No hay transparencia ahí. Finalmente, Apolinar, ¿qué te parece esta propuesta de privatización de Punta Catalina? Veo que el licenciado, el economista José Luis no te rías, de Ramón. No me tengo que reír. Son amigos tuyos. Por lo siguiente, Junior. Desde Trujillo hasta la fecha, el sector privado dominicano ha medrado en el gobierno. Y lo que hacen es sencillamente convertir los negocios públicos en negocios privados, pero con toda la ventaja del mundo. O sea, la compran, pero el Estado le tiene que pagar a ellos. Es decir, no ha habido un empresario dominicano que no se haya hecho empresario exitoso en este país sin el concurso, no de lo bien hecho, del Estado dominicano. Es una realidad. Entonces, cuando me hablan de eficiencia, ¿cuál eficiencia? Si ustedes, o sea, los empresarios, efectivamente tienen que tener leyes especiales para poder competir en los mercados. No compiten porque son productivos, no compiten porque tienen tecnología, no compiten porque ni siquiera son capaces de tomar parte de sus ganancias y ponerla a producir conocimiento para que la producción dominicana progrese. La innovación y el desarrollo en esta economía son muy limitadísimas. Entonces, que no me hablen los empresarios de que son eficientes y de que tienen un mercado competitivo. No, eso es sueño. Eso es, como decía Edwin Croes, aire caliente. Se evapora y se diluye. Sí, nada, eso no tiene fundamento. Entonces, obviamente a partir de ahí la economía dominicana y la sociedad dominicana tienen retos extraordinarios, enormes.
No solamente comenzando por el sistema político, siguiendo también con el sistema económico, con distorsiones enormes que hacen, digamos, la superación con política pública una tarea, digamos, de sacrificios extraordinarios. Don Apolinar, vamos a despedirlo, pero yo creo que hay que sacar una moraleja de esta entrevista o la sinopsis de la entrevista, ¿verdad? El funcionario tiene que mentir, decir mentiras y farsear para quedar bien. Bueno, imagínate, esta es una sociedad de periódicos, de titulares. Ya. Entonces, mediático. Hay que comenzar a pasar de los titulares a la realidad. E invito a la gente a que sencillamente lea con mucho cuidado cada titular de cada periódico, para que sepan que estamos sencillamente en un panorama de engañifas que no nos lleva a ningún sitio. Gracias, don Apolinar. Gracias por estar nueva vez con Cerrando la Noche. Gracias a ustedes. Señores, conversamos con don Apolinar Veloz, economista. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues, hasta mañana.